buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de macrofitas para la bioremediación de la bahía interior del lago Titicaca. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad de Ingeniería de Procesos, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, del curso de Geología Ambiental, cuyo docente es la doctora Basilia García Flores de Nieto. Los integrantes del grupo son Hilario Mamani Wilmer Edwin, Liu Bueno Diego Alonso, Medina Millo Luz Marina, Villalba Díaz Franco y Villena Prieto Kenyo. Con respecto a la introducción, como ya es sabido, la ciudad de Puno se caracteriza por su intenso rol del turismo, y uno de los factores principales que hace posible ello es el lago Titicaca, que cumple diferentes funciones climáticas, además de albergar gran variedad de especies, ya sea en flora y fauna. Y es que hace bastantes años la contaminación se ha venido incrementando, por consecuencia pues cambiando las funciones del lago, así como deteriorando el medio ambiente desde una perspectiva paisajística y ecológica. Por ello pues es importante estudiar el problema de la contaminación y sus impactos, que son ocasionadas principalmente por las actividades humanas, y que no solamente afectan pues a la bahía interior del lago Titicaca, sino también a la economía local y regional. En la búsqueda de soluciones tangibles y asequibles entra en juego pues la importancia de las plantas acuáticas o macrofitas, que son conocidas por su destacada habilidad para la asimilación de nutrientes y la creación de condiciones favorables para la descomposición de materia orgánica. Además, estas poseen un sistema de raíces que pueden tener microorganismos asociados a ellas que favorecen la acción depuradora de las plantas acuáticas. Y en general estas plantas son capaces de retener en sus tejidos gran variedad de metales pesados, como es el caso del cromo, cadmio, mercurio, arsénico, entre otros. Bueno, con respecto a los objetivos, nos propusimos como objetivo general el de evaluar y analizar la eficiencia de las macrofitas en la bioremediación del lago Titicaca. Y en objetivos específicos nos propusimos evaluar parámetros físico-químicos de las aguas contaminadas, así como evaluar el diagnóstico del grado de contaminación de las aguas del lago Titicaca. Bueno, eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Ya, entre las características físicas de las aguas residuales tenemos que son sólidos totales. Esta característica permite estimar los contenidos de materia disueltas y suspendidas presentes en un agua residual. Estos sólidos se pueden determinar llevando a una evaporización de 102 a 103 a 105 grados centígrados estas aguas residuales y se observará estas materias disueltas. También presenta sólidos suspendidos totales, son aquellos que quedan después de filtrar el agua residual a través de un filtro de fibra de vidrio de 1,2 micrómetros de tamaño de poro. En aquí ya no es necesario hacer la evaporización, ya que estas, como estas se van a determinar filtrando el agua residual. Ahora, la temperatura de las aguas residuales como característica principal tiene que son mayores que que el agua potable. Esta temperatura va a influir en la biodegradabilidad de la materia orgánica, ya que contribuye a los procesos cinéticos, químicos y biológicos. También las aguas residuales presentan turbiedad. Esta es una medida de calidad de las aguas y está directamente relacionada con la presencia de material suspendido y coloidal, como arcilla, limo, materia orgánica e inorgánica, finamente dividida. Y también presenta plancton y otros organismos microscópicos. En las características químicas de las aguas residuales presenta una conductividad eléctrica, eh, hay presencia de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno también, de bioquímica y química, y también presenta nitrógeno, fósforo y algunos sulfatos. En la característica biológica de las aguas residuales, principalmente tenemos que estas van a estar conformadas por microorganismos, ya sean bacterias, hongos y virus, y también van a presentar coliformes totales. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre las macrófitas. Bueno, estas son plantas herbáceas que crecen y se desarrollan en suelos saturados o cubiertos por agua. Tienen la capacidad para permanecer y tolerar un largo periodo en contacto con el agua, y esto se debe a su sistema radicular. También nos brindan diversos servicios ambientales,
como el hecho de suministrar nichos para otros niveles tróficos, reciclar los nutrientes y estabilizar sedimentos. Ahora pasaremos a la clasificación, donde tenemos diversas especies. Sin embargo, los estudios se enfocan en dos, ya que estos son los más representativos dentro de la bahía interior del lago Titicaca en Puno. Primeramente tenemos la Azolla filiculoides lam, o simplemente Azolla, el cual es un helecho flotante compuesto por multitud de hojas pequeñas o frondes, que estos están divididos eh, en el color, oscila entre el rojo y púrpura a pleno sol y de verde pálido a verde azulado en las zonas de sombra. Consta de tallos profusamente ramificados, recubiertos de hojas bilobuladas alternas, cada una de las cuales consta de un lóbulo ventral sumergido y otro lóbulo dorsal que contiene cavidades. Esta planta también tiene capacidad para actuar como un hiperacumulador, es decir, que tiene una capacidad para acumular y por tanto eliminar del agua metales pesados como el mercurio y cromo. Como segundo tenemos a la Lemna giba, o lemna o simplemente lenteja de agua. Esta es una planta angiosperma perteneciente a la familia Lemanaceae. Consiste en una estructura plana y verde con una sola raíz delgada de color blanco. Presenta un tallo corto, ramificado, con raíces que cuelgan hacia abajo en el agua. Cada hoja es bilobulada, el lóbulo superior contiene clorofila verde, mientras que en el lóbulo inferior es incoloro. Sin embargo, bajo ciertas condiciones también existe un pigmento llamado antocianina, el cual le confiere al helecho un color rojizo. Esta coloración nos puede indicar cierto grado de contaminación o exceso de luz solar. En esta también tiene una capacidad para fijar nitrógeno y también las posibilidades que ofrece como depurador. Ahora hablaremos sobre el tratamiento de aguas residuales con macrófitas. Debido a la habilidad que tienen las macrófitas para asimilar hasta cierto punto constituyentes del agua considerados como contaminantes, estas se han empleado en la detección y remoción de sustancias en efluentes de aguas residuales, ya sean de tipo domésticas o industriales. El uso de estas plantas acuáticas en tratamientos secundarios y terciarios de aguas residuales han demostrado ser eficientes en la remoción de una amplia gama de sustancias orgánicas, nutrientes y metales pesados. Existe evidencia de que las macrófitas pueden incluso absorber sustancias radioactivas, como es el caso de la Elecharis dulcis, que es otro tipo de familia, en el cual se encontró que acumula grandes cantidades de uranio en sus raíces. Como vemos, hay diversas investigaciones y aplicaciones de la depuración de aguas residuales con plantas acuáticas o macrófitas. Dentro de estas técnicas tenemos la fitodepuración, el cual también utiliza macrófitas para la asimilación y eliminación de los compuestos orgánicos, ¿no? Como el nitrógeno total, el fósforo total, y que es una técnica que utiliza tecnología sustentable, promoviendo el uso de especies locales y remediaciones in situ. El hecho de que trate un sistema de depuración compuesto por plantas naturales presenta numerosas ventajas, ¿no? En lo que se refiere a costos asociados a su instalación, mantenimiento. Si hacemos una comparación de la fitodepuración con respecto a las depuradoras tradicionales, la fitodepuración presenta un mínimo o nulo consumo eléctrico, ¿no? Escaso mantenimiento y gracias a su simplicidad no se presentan averías mecánicas. Debido a esto se va a tener remoción, por ejemplo, del nitrógeno, fósforo, azufre, que debido a la fijación biológica
Estos elementos sufrirán una transformación en iones y que estos son asimilados fácilmente por las macrófitas, así teniendo grados de remoción de contaminantes asequibles. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ahora, biomasa de las macrofitas. Los efectos de la contaminación se ven expresados en la alteración de la producción de biomasa de las macrofitas, siendo una de ellas la Enmahitba, especie flotante que, producto de las altas concentraciones de nutrientes arrastrados por los efluentes hacia el lago, ha logrado desarrollarse en gran manera, llegando a invadir y desplazar a otras macrofitas como lo es la totora. Dentro de las nuevas tecnologías para la eliminación de contaminantes de efluentes industriales, los procesos de biosorción tienen un gran potencial que se caracteriza por el uso de materiales de bajo costo, no tóxicos y biodegradables. Ahora, utilizamos el término biosorción para referirnos a la captación de contaminantes que realiza una biomasa, viva o muerta, a través de absorción físico-química, complejamiento, intercambio iónico o entrampamiento estérico. Hay muchos estudios sobre el uso de plantas acuáticas, de algas y biomasa microbiana para el tratamiento de aguas residuales debido a su probada capacidad de absorción o absorción de nutrientes, metales pesados y diversos contaminantes. Ahora, normas de calidad de las aguas residuales. La primera norma sobre las aguas residuales, según la Secretaría del Medio Ambiente, establece clasificaciones de las aguas superficiales y costeras, de acuerdo a sus usos preponderantes. Su finalidad es proteger la calidad de dichos cuerpos hídricos a través del control de los efluentes líquidos, tanto industriales como municipales, públicos y privados, producidos por las diferentes actividades antropogénicas. Además, esto sirve para proteger las cuencas hidrográficas, para que así no afecte negativamente la salud de los ciudadanos. La acelerada contaminación de las cuencas hidrográficas ha ocasionado que se tomen medidas legales para que se regule la descarga de las aguas residuales y se establezcan normas de calidad del agua. Todo esto para conllevar tanto a la prevención y mitigación de la contaminación de estos cuerpos receptores, como a la reparación de daños causados con anterioridad. El cultivo de macrofitas flotantes, y es que, bueno, algunas de las limitaciones de los sistemas macrofitas flotantes se encuentra su capacidad limitada de aglomerar nutrientes. Esto obliga a hacer retiros constantes de las macrofitas para que las nuevas emerjan y así optimizar la captura de componentes residuales. Bueno, y es que en la literatura, diversos estudios han señalado posibles usos para la biomasa, tales como la incorporación de fertilizantes, compost, biogás, etcétera, ¿no? Como podemos observar en las imágenes. Ahora, en la cosecha de biomasa, em, bueno, algunas de las macrofitas pueden ser fácilmente cosechadas y posteriormente utilizarse como insumo económico empleado algunas de las prácticas que hemos dicho a continuación. Que vamos a decir a continuación, como por ejemplo el Elma minor tiene un enorme potencial económico debido a su alta capacidad de absorción de nutrientes para el pastoreo de animales. Además, su pequeño tamaño y naturaleza es fácil cultivarlas debido a su capacidad de flotar, que traduce en un bajo costo de recolección. Mientras que el jacinto de agua puede ser sometido a sistemas anaerobios para producir metano, también es posible el compostaje para disposición posterior del suelo, disposición del agua e incineración. Puede ser posteriormente usado para nutrir la tierra. Bueno, y es que un manejo inadecuado de la biomasa cosechada puede representar un problema. La acumulación de bacterias en las raíces de las macrofitas puede convertir la biomasa en una fuente de contaminación, en cuyo caso se requiere un manejo cuidadoso de la cosecha. Bueno, ahora presentamos los resultados de nuestra investigación bibliográfica. Eh, en estas investigaciones indican que se tomaron muestras de aguas residuales, donde se encontraron diferencias en cuanto al contenido de iones de nitrógeno total y fósforo total. Los resultados de la prueba Tukey se muestran en esta tabla 1 y indican que
el contenido de iones de nitrógeno total es de 2,21 miligramos por litro, siendo el más contaminante de las aguas el agua, seguido del fósforo total, que es de 1,36 miligramos por litro. Y aquí se confirma lo que sostiene Yang en su investigación en el año 2016. El mayor grado de contaminación es producido por los iones de nitrógeno total, y el contenido medio del nitrógeno total en las 10 cuencas que se realizaron fue de 1,070 gramos por kilogramo, mientras que el contenido medio del fósforo total fue de 0,733 gramos por kilogramo. De estos datos podemos deducir que los nutrientes han empeorado en la bahía interior de Puno, con descargas de aguas residuales domésticas e industriales, los que originan el proceso de eutrofización. Ahora mostramos la tabla de eficiencia de macrofitas en la remoción de nitrógeno, fósforo y sulfato por épocas. Y esta investigación fue en el año 2019. Tenemos los parámetros de nitrógeno total, nitrato y sulfato, DBO5, pH y a una cierta temperatura. Las épocas son época lluviosa y época seca. Por ejemplo, el nitrógeno total en la época lluviosa para la macrofita azoya es de 70,94 miligramos por litro. Para la macrofita lenma es de 73,08. Ahora, nitrato tenemos para soya de 10,73 y para lenma de 10,73 también. El fósforo total es de 81,83 miligramos por litro, mientras para lenma es de 10 miligramos por litro. En sulfato de 10,10 para soya y 13,26 para lenma. En época seca, el nitrógeno total para la macrofita soya es de 61,39 miligramos por litro y para la macrofita lenma es de 76,87 miligramos por litro. El nitrato de 13,54 miligramos por litro para soya y para lenma de 1,56 miligramos por litro. Fósforo total para soya tenemos de 14,29 miligramos por litro y para lenma de 14,29 miligramos por litro. Ahora, sulfato para la macrofita soya de 2,33 miligramos por litro y para lenma de 1,23 miligramos por litro. Estos parámetros nos indican la remoción, ¿no?, que se realiza en las aguas contaminadas, cómo se reducen y cuál es más eficiente, y se puede observar en qué época es más eficiente cada macrofita y a cierta temperatura, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la época lluviosa, la temperatura fue de 24 para lo que es soya y para lenma de 23 grados centígrados, ¿no? Y en época seca también estuvo a una temperatura de 21,53 para soya y para lenma de 21,23 grados centígrados. Bueno, la discusión. Los resultados de nuestra investigación, que están relacionados con el análisis de bioremediación en el lago Titicaca con macrofitas, confirmaron lo expresado por Martelo y Lara en su investigación en el año 2012 y algunos autores de los antecedentes como Miranda también, que hizo su investigación en el año 2012, y Lascano en el año 2016, quienes tienen especial consideración en que las macrofitas pueden ser de utilidad en la bioremediación y remoción de contaminantes presentes en las aguas del lago Titicaca. Además, resaltan que las macrofitas son componentes importantes, ¿no?, en
en los ecosistemas lacustres. Nuestras conclusiones. Exhortamos a la investigación de especies piloto para poder identificar sus diversas aplicaciones y beneficios de estas macrofitas, ¿no? Sobre todo en las especies locales como son las macrofitas lenma, llamado también lenteja de agua, y que son representativos de la bahía interior de Puno. Estos también promueven su capacidad de bioacumulación también de metales pesados y son absorbentes de lo que es nitrógeno y fósforo. Según los datos recogidos de múltiples trabajos, estas macrofitas flotantes son positivas para el tratamiento de aguas contaminadas. Como ya hemos visto, también atrapan los metales pesados y su capacidad de absorber, ¿no? El nitrógeno y fósforo. Los resultados pueden variar significativamente con diferentes tipos de macrofitas. En este caso hemos observado, ¿no?, de las macrofitas azoyas, que también son buenos captadores de contaminantes, los cuales pueden llevar, si es que hay mucha contaminación en un lago, estos contaminantes como el fósforo puede llevar a lo que es eutrofización. Las recomendaciones que damos es que para remediar el impacto por aguas residuales, la utilización de plantas fitorremediadoras es muy factible y menos costoso. Es por ello que se debe realizar lagunas de estabilización en el cauce de los drenajes de aguas residuales o en los drenajes de estas aguas al lago, sembrando estas macrofitas. Pueden ser, como ya vimos, la lentejita de agua o macrofita a soya. Debido al exceso de contaminación y nutrientes del lago Titicaca, es recomendable renovar periódicamente las macrofitas. La estadía prolongada de estos puede convertir en una limitación, ¿no?, y quizá impedimento para el proceso de descontaminación. Se debe llevar un control. Tener un adecuado y constante control debido a su rápido crecimiento de esas macrofitas, los cuales pueden traer, si es que no se controla debidamente, puede traer lo que es o causar la eutrofización en lugares que no deseamos. Eso es todo. Muchas gracias.